¿Y usted qué opina? Pues mira, en caso de que existieran, pues me imagino que perseguirían un buen fin para la Tierra, ¿no? O sea que no, serían, no sé, de otro planeta y quizá buscarían que se mejoraran las condiciones de la Tierra. Se han escuchado, bueno, no tanto en México, ¿no? Pero países como Estados Unidos, donde pues han habido fenómenos así un poco raros, no se dan a conocer a la opinión pública. No creo que Dios haya creado otro lugar más que la tierra para el hombre. Sí se tienen bastantes bases al respecto y para ser un mito no podría ser tan estudiado como lo es. Que han aterrizado, han encontrado muestras. Le digo, en fin, de lo que yo me he documentado personalmente, pues hay algo, ¿verdad? Que sí tiene, deja la duda, vamos. Pero a ciencia cierta no sabemos si existan o no, pero algo ha de haber. Yo no creo que sean exactamente iguales a nosotros, debe de ser de acuerdo a la atmósfera de su planeta y todo eso, que sean sus condiciones, ¿no? Hasta que no se sienta más real la existencia de los ovnis, pues se podrá a considerar que deja de ser mito. No, bueno, no se le veía así. Ya ve que los aviones en la noche los llega uno a ver y son con luces diferentes como se ven, ¿no? Aunque esté uno ya grande, pero sí los llega uno a ver. Y esto se veía una cosa redondita con luz muy iluminada, y venía muy abajo, muy abajo. ¿Y usted qué opina? Televisa, buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Y usted qué opina? Pues mira, en caso de que existieran, pues me imagino que perseguirían un buen fin para la Tierra, ¿no? O sea que no, serían, no sé, de otro planeta y quizá buscarían que se mejoraran las condiciones de la Tierra. Se han escuchado, bueno, no tanto en México, ¿no? Pero países como Estados Unidos, donde pues han habido fenómenos así un poco raros, no se dan a conocer a la opinión pública. No creo que Dios haya creado otro lugar más que la tierra para el hombre. Sí se tienen bastantes bases al respecto y para ser un mito no podría ser tan estudiado como lo es. Que han aterrizado, han encontrado muestras. Le digo, en fin, de lo que yo me he documentado personalmente, pues hay algo, ¿verdad? Que sí tiene, deja la duda, vamos. Pero a ciencia cierta no sabemos si existan o no, pero algo ha de haber. Yo no creo que sean exactamente iguales a nosotros, debe de ser de acuerdo a la atmósfera de su planeta y todo eso, que sean sus condiciones, ¿no? Hasta que no se sienta más real la existencia de los ovnis, pues se podrá a considerar que deja de ser mito. No, bueno, no se le veía así. Ya ve que los aviones en la noche los llega uno a ver y son con luces diferentes como se ven, ¿no? Aunque esté uno ya grande, pero sí los llega uno a ver. Y esto se veía una cosa redondita con luz muy iluminada, y venía muy abajo, muy abajo. ¿Y usted qué opina? Televisa, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Dirección y teléfono, por favor. ¿Y usted qué opina? Gracias. Televisa presenta a Nino Canún. ¿Y usted qué opina?
buenos días. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros en que llevamos a cabo un programa de ovnis. Un panel con investigadores y otro panel con escépticos. Estamos aquí en nuestras instalaciones de XCW, Ayuntamiento 52 en la Ciudad de México. Para mañana, martes 10 de marzo, continuamos en el Distrito Federal. Principiamos con menores infractores y posteriormente el infarto. Miércoles 11 de marzo, el puerto de Veracruz. Brujería al principio del programa y posteriormente la contaminación de litorales. El jueves 12 de marzo continuamos en el puerto de Veracruz con reclusorios y en segundo término vamos con el turismo. Viernes 13 de marzo concluimos nuestra visita al puerto de Veracruz con sindicalismo en la primera etapa y en la segunda etapa iremos con menores infractores. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En el estudio, azul y plata, los investigadores. Se encuentran el ingeniero Rodolfo Garrido, director de Fenómenos Extraordinarios del Centro Investigador CIFEAC. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. El ingeniero y maestro en ciencias, Gustavo Nelin Floren, director del Centro de Estudios de Fenómenos Paranormales. Buenos días y gracias también por acompañarnos. Psicólogo Ramón Tomasini, investigador del fenómeno OVNI. Buenos días y gracias también por acompañarnos. Señor Luis Andrés Jaspersen, investigador del fenómeno OVNI y escritor. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Señor Evencio Balché Zaraúz, investigador del Centro de Estudios de Fenómenos Paranormales. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Natalie, periodista e investigadora. Buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias. Licenciado Jaime Maussan, periodista e investigador del fenómeno OVNI. Buenos días y gracias también por acompañarnos. Señor Francisco Domínguez, director de Fenómenos Espaciales del Centro Investigador CIFEAC. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Doctor Rafael Augusto Lara Palmeros, representante de MUFON en México. Buenos días y gracias también por acompañarnos. Licenciado Juan Francisco Casasola, reportero de televisión e investigador del fenómeno OVNI. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Bueno, pues iniciamos. ¿Cuántos tipos de ovnis se conocen hasta este momento? Si ustedes quisieran iniciar y principiar. Existen las naves nodrizas, que son una especie de puros o objetos alargados que se supone transportan a naves más pequeñas de exploración, que son los discos, los conocidos platillos voladores. Estos tienen formas tan variadas que es imposible clasificarlos, pero definitivamente la que predomina es una forma, digamos, de mandala, por decirlo así esotéricamente, que es el disco. Casi todos tienen una cúpula o algo que se asemeja a una cúpula, pero lo que está detrás del fenómeno mismo, es decir, detrás de los platillos, detrás de las naves que se observan, o no naves, no naves, lo que sean, pero la inteligencia que está detrás de ello es lo que nos interesa a algunos, sobre todo investigar. Un hecho que estaba considerando como periodista, que es muy importante, lo comentaba inclusive Jaime en alguna ocasión, es el riesgo que estamos notando ahora en cuanto a una difusión. Ya no es tanto que se comente de un hecho que existe, porque además el fenómeno OVNI es tal, está presente. Sabemos por testimonios de otras personas, de algunos de nosotros mismos, que hemos visto y hemos constatado avistamientos de naves o de objetos voladores no identificados. Estos todavía aún no han sido posible determinar específicamente que sean extraterrestres. Sabemos que hay ovnis. Algo que estoy observando es esta consecuencia de las oleadas a nivel social, es que la gente está creyendo, no investigando, no está consciente de que exista un fenómeno, está comenzando a tener creencia del fenómeno, como decían los investigadores escépticos, que también tienen algo de razón en este sentido. El fenómeno como tal existe porque hay una gran cantidad y diversidad de investigadores en todas las materias, en todas las disciplinas científicas, de uno y otro bando podríamos mencionar. Pero la gente ya no está comenzando, ya no está nada más con los pies en la tierra. La gente está comenzando a ponerle prácticamente lo que yo señalaba, veladoras a los ovnis. Creo que es muy importante a nivel de la investigación social, vamos. Debemos entender de que le pongan veladoras a los ovnis, de que ya... Ovnilatría. Ovnilatría. La gente ya no está empezando a ver objetos con objetivismo. Ya no está viendo hacia el cielo. ¿La gente quiere ver? La gente quiere ver. Esto yo lo considero como a nivel social, desde mi punto de vista, existe una grave carencia de fe. Hay una deficiencia en este sentido.
vamos, sin atentar contra ninguna religión. Yo creo que el Dios, como lo quieran ver, está fallándole a la gente. Entonces la gente tiene que pensar hacia arriba, buscar un nuevo objetivo en donde sustentar esa fe. Ya no se hacen milagros tan fácilmente, entonces necesita de nueva cuenta creer. Estamos observando a nivel social, en términos generales en el mundo, que está siendo afectado el planeta por una gran diversidad de problemas ecológicos, una gran diversidad de problemas sociales, una gran diversidad de problemas en términos generales. Y no hemos visto solución todavía. Jaime en una ocasión comentaba, por ejemplo, de la información al respecto de la capa de ozono, notificada previamente a que esto se diera a conocer científicamente. Estamos observando ya en este momento que tenemos problemas a niveles sociales, por ejemplo, el neonazismo, por un reportaje de 60 minutos ayer, el problema de la deforestación, el problema de las agresiones a nuestra capa de ozono, toda una gran circunstancia en la cual la gente a nivel tierra, a nivel con los pies en la tierra, está siendo afectada, porque además hay problemas económicos de nivel nación, problemas económicos de nivel social menor, familiar, que afectan. ¿Qué hacemos? Ver hacia el cielo. Pero hay una cuestión, digamos, aquí, en razón de lo que tú comenzaste, más bien los que estamos fallando, independientemente de ese ser superior llamado Dios, los que estamos fallando somos nosotros, porque nosotros somos los que estamos destruyendo a nuestro planeta Tierra. Ahora, en razón de lo que se comentaba, las formas de las naves extraterrestres, más que ovnis, naves extraterrestres, o sea, son ya sabemos, es disco liso, disco con cúpula, disco tipo Saturno, disco hemisférico, esfera aplastada, esférico, elíptico, triangular, cilíndrico y fuente de luz únicamente, digamos. Eso, digamos, es en razón de las figuras más generalizadas. Eso no quiere decir que definitivamente hasta allí acabe la figura de este tipo de manifestación. Digamos, hay otros, pero estos son los que se han presentado más constantemente, según pues los testigos que han visto estos objetos. Independientemente de la forma, lo interesante es que la forma discoidal es la que presenta la característica más uniforme en la generación de campos. En lo que se refiere al campo electromagnético y al inducido, es la forma más característica de un campo. Las diferentes formas de estos ovnis o naves extraterrestres, como ustedes dicen, ¿quiere decir que vienen de diferentes lugares? Bueno, ¿O esa es la explicación que ustedes podrían tener? Ha habido casos en la cual hay testigos oculares que han visto cambio de formas. Hemos en el centro, ¿verdad?, captado algunas de estos avistamientos en donde se cambia el ovni por forma ovoidal o forma platillo a un tubo tipo cilíndrico. Inclusive hay casos registrados en otros países donde se ha cambiado el ovni por un avión común y corriente, saliendo de una nube, entra una nube y sale como avión. El otro caso cambia a helicóptero. Entonces hay varios casos registrados en todo el mundo. ¿Y este fenómeno es un fenómeno de polimorfismo que de alguna manera el aparato cambia a la forma que sea menos ofensivo para el que lo está viendo. Pero si ve un avión, no le va a llamar la atención y lo va a describir como un ovni, sino como una nave que nosotros conocemos y dominamos. Sí, en relación a la forma de estas naves, se han hecho muchos estudios. En sí, en 1977, Stanton Friedman, que es un físico nuclear, recopiló datos en Ceilán de una nave, ¿verdad?, redonda, pero con alas, que es un caso único en el mundo de la ufología. También los investigadores de Japan, en Francia, encontraron naves en forma de refrigerador, en forma de cajas. O sea que esta forma varía mucho. Ahora, es muy importante señalar que en cuanto al, como dice ¿Y dentro de estas variantes hay alguna que sea más adelantada que otra? No, ¿O no se sabe? Yo supongo que debe ser de acuerdo a las necesidades, más que otra cosa, porque tendríamos que platicar con ellos, ahí sí, para que nos dijeran por qué lo uno o lo otro. Más bien sería de acuerdo a las necesidades en este sentido. Lo que pasa es que también presentan dos tipos de desplazamiento en mi entendimiento, en mi observación, en mi investigación. Uno es el momento de navegación sobre un medio, ¿por qué no la atmósfera? Un medio en vacío,
no el vacío absoluto, pero evidentemente la presencia de fricción va creando un tipo de navegación diferente al caso de brincar de un estado dimensional a otro por medio de una supergravedad. Y entonces esa mecánica de navegación va presentando el porqué de las formas. Bueno, yo quisiera agregar aquí algo Juan al Francisco respecto. Casasola dice no hemos platicado con ellos, pero Natalie dice que sí ha platicado con extraterrestres o sabe de personas contactadas. Ellos no hablan sobre estas naves, sus diferencias entre ellas mismas, Claro entre las que que han sí. sido avistadas por los terrícolas. Sí, tomando en cuenta las versiones de los contactos, que definitivamente son evidencias también, porque los contactados han tenido cambios de tipo físico, de tipo anímico, de tipo mental, y yo pienso que son materia de estudio bien importante para el estudio del fenómeno, ya no ovni, sino de estos contactos a nivel no solamente extraterrestre, sino extradimensional, y dependiendo del origen de ellos, porque vienen de diferentes dimensiones, de diferentes sitios, no solamente físicos, sino paradimensionales. Ellos utilizan diferentes formas de proyectarse y de manifestarse. Muchos inclusive físicamente proyectan diferentes figuras de acuerdo a la mentalidad del que lo está receptando. Y el vehículo sucede también lo mismo, independientemente de que hay muchas razas que nos están visitando, que hay muchos modelos, igual que los automóviles de una gran ciudad que van cambiando de modelos, que se van mejorando, que no es lo mismo usar un vehículo para carretera que para la ciudad. Ellos también, de acuerdo Que no es a sus lo mismo, no. necesidades, Sí, el que utilizas en la carretera, utilizas en la ciudad. bueno, un compacto para la ciudad es perfecto, pero y también para carreteras, aunque tengas mucho un dinero. carro de carreras, pues no funciona. Ese es para carreras. Sí, en relación al aspecto, vamos, hasta cierto punto psicológico del fenómeno, es importante comentar que se ha estudiado mucho este aspecto, en el sentido de que los ovnis juegan un papel muy importante como un sistema de control en cuanto a la mentalidad del ser humano. Entonces, es por eso que mucha gente ya, como dicen, ¿verdad?, está poniendo veladoras hacia los ovnis, ¿no? Jacques Vallée, uno de los investigadores franceses más importantes, tiene un libro muy adecuado, vamos, para este tipo de fenómenos, que se llama Mensajeros de la Decepción, y habla precisamente de cultos, de ovnis y de contactos, ¿no? Moisés Goyar, de Tijuana, Baja California. ¿Por qué los extraterrestres, siendo tecnológicamente tan avanzados para contactar a un terrícola, buscan a una persona común y no contactan con los científicos? Bueno, ahí está la incidencia del fenómeno parapsicológico, del aspecto psíquico. Realmente no es para ellos tan importante el que una persona tenga determinado nivel social, sino la manera más fácil de proyectarse, que es a través de la telepatía, que es el lenguaje universal, de hecho, ¿no? Ahí no hay idioma, simplemente una emisión energética. Entonces ese es el porqué, pero aún así ha habido científicos y hay investigadores de cierto nivel que efectivamente han tenido contacto. Lo que pasa es que el público no está familiarizado con el tema, pero sí los hay de muchos niveles. Jaime Adeday, de Puerto Vallarta. En 1967 veo la nave circular, descendía al diámetro aproximadamente 20 metros. Unos seres igual que nosotros, pero demasiado blancos. Establecí el contacto con ellos y me dijeron, venimos a detener tanta barbaridad que está sucediendo en la Tierra. En este sentido, me gustaría opinar. Yo tengo una teoría diferente, vamos, que en un sentido. ¿Por qué necesariamente extraterrestres? En el transcurso de un siglo, vamos a ubicarlo rápidamente, la tecnología ha avanzado de tal forma que conocemos y tenemos un parámetro hasta este instante en el cual podemos determinar si esto es posible o no, hasta donde llega nuestro conocimiento. Tal vez en ese sentido tengan razón el grupo de los escépticos, decir, bueno, no puede. Yo creo que no es tanto no puede. Hasta este momento sabemos que no se puede, pero hemos desarrollado de tal manera la tecnología que la velocidad se ha incrementado y el tiempo se ha disminuido. Recorremos la misma distancia que en 1900, pero en un tiempo mucho menor que en ese momento. Ahora, dentro de 100 años existe el futuro. Es posible que en el mismo sitio como ahora estamos ocupando un lugar que hace 100 años era posiblemente un llano, dentro de 100 años este mismo sitio sea otra ubicación de una ciudad. La tecnología dentro de 100 años probablemente se haya desarrollado de tal forma que si nosotros hayamos afectado o estemos a punto de afectar el futuro de las personas terrícolas, veámoslo en este instante así, que estén en este instante ya viviendo allá y que hayan tenido que regresar a este momento
para decirnos o cuestionarnos. Es especular. Es especular. Vamos, y como lo cierta decía, forma son teorías también. Como lo decía Marx, a ver, estos son para Jaime. Elvia, ahorita vas, Jaime. Elvia Cancino, vi 2 extraterrestres. De pequeña me interesa hablar con Jaime Maussan, le dejo mis datos. Eric Tinzón, saqué la foto del ovni que se dirigía al Popo 4 de febrero. A Jaime Maussan, si le interesa, le dejo también. Enrique López González de Puebla, 4 de agosto, fui con mi hermana a Atlisco, vimos 3 veces al ovni. Lo vimos muy próximo, a una distancia de 100 metros. Eran las 21 horas. Que Maussan, si le interesa, se comunique conmigo. Adelante, Jaime. Sí, yo hablaba en cuanto a que ojalá y que mis compañeros investigadores limitaran la especulación lo más que fuera posible. Yo creo que el fenómeno se ha autoeliminado precisamente por la especulación, es decir, todo lo que hablamos sin tener verdaderas pruebas, verdaderas evidencias. A veces, como decía Natalie, el decir de una persona puede ser una evidencia, sin embargo es solamente su decir. Si ya es de 2, de 3, de 10 o de 100, pues en ese grado irá creciendo el decir de estas personas como una evidencia. Consideramos que verdaderamente está ocurriendo algo en México, que existe una oleada. ¿En México o en el mundo? En el mundo, en el mundo. Investigadores de Argentina vinieron recientemente y es la misma actitud de estas naves o de estos seres o de esto lo que sea que está en el cielo. Se presenta con frecuencia, se presenta prácticamente a las mismas horas, continuamente, lo que está sucediendo en Atlisco. Hace unos días en Puebla se presentó un video que había captado la gente de este mismo equipo y del canal Super 3, donde se veía con mucha claridad que se trataba de un objeto muy extraño que no correspondía a las características de un avión. Dentro de algunos minutos más me permitiré presentar un video que me dieron al terminar el programa de Puebla. Este video es del 24 de febrero y ustedes lo van a ver, ¿no? Se ve con gran claridad. Una persona, un experto aéreo ya vio este video y me dijo que definitivamente no tenía ninguna de las características de lo que podía ser una aeronave. Entonces, básicamente mi propuesta sería: limitemos nuestra especulación o advirtamos que estamos especulando para no confundir, porque de otra manera se desvirtúa el fenómeno. Bueno, de hecho, perdón, yo lo que cuando yo me refería a los testimonios de las personas no son especulaciones, porque tienen, dije, cambios psicológicos, inclusive orgánicos. Ha habido personas que las han curado, otras que les han hecho experimentos de todo tipo, que tienen huellas, que tienen cicatrices, que bajo un A ver, tengo 2 en relación a lo que estás diciendo. Carlos Maldonado, al panel, ¿qué tan cierto es de una persona que operaron los extraterrestres y le dieron ionizador de agua? Bueno, yo traigo varios casos investigados en Puerto Rico, que es una ¿Pero zona... qué tan cierto es ¿Lo sabes o no? De ese caso no, de ese caso no, pero sí existen evidencias, inclusive algunas personas las conocemos. No es esta persona, me gustaría saber quién es, ¿no? Yo quisiera... Ahora, perdón. ¿De esta? Yo quisiera más hacer una puntualización, ya estamos hablando del fenómeno ovni, porque una cosa es el aparato en sí, y vamos a ver el fenómeno completo. En las pláticas anteriores se concentró mucho en el aparato y poco en el fenómeno. Hay unos puntos que son importantes para situar al investigador científico de esta manera. Primero, el fenómeno ovni es un fenómeno terrestre, sucede en la Tierra, en la atmósfera terrestre, no es un fenómeno extraterrestre, porque hay quien piense esto, ¿verdad? Es un fenómeno netamente terrestre, sucede en la atmósfera terrestre. Es un fenómeno global porque es de todo el mundo, no es exclusividad de ningún país, es de todo el mundo. Es un fenómeno y con hecho histórico, ha pasado desde Egipto hasta esta fecha. Es un fenómeno, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno histórico. Es un fenómeno sumamente manipulador porque se presta a la especulación teórica, hipotética y económica. Hay quien se lucra de esta situación, ¿verdad? Y hay quien usa esa situación para maniobrar ciertas fuerzas militares en un momento dado. Hay países en este mundo que usan los ovnis, sí, como medida para intimidar a otros países en guerra. El fenómeno es sumamente complejo porque interviene en él situaciones de tipo religioso, de tipo social, de tipo político. Ahora, el fenómeno ovni tiene manifestaciones muy bondadosas, como que operaron a alguien, como que tiene también el aspecto negativo, o sea, es un aspecto positivo y negativo. El fenómeno ovni
tiene millones de testigos en este mundo. En Estados Unidos, según la estadística de 78, son 15 millones de norteamericanos que han visto ovnis. En el mundo, multipliquen esto por 10. Entonces, es un fenómeno que no puede ignorarse como el avestruz que mete su cabeza en la arena para que no vea lo que está pasando. El fenómeno existe, y existe de tal manera que los gobiernos de los países muy desarrollados han invertido millones de dólares o libras esterlinas o francos franceses y ocultado el fenómeno al público. Entonces no podemos negar este fenómeno, es un fenómeno real que existe. El que lo niega es que no tiene la información posiblemente, ¿verdad? El fenómeno también tiene implicaciones de otro tipo. Señor Héctor Otero, entonces a lo mejor no tiene información porque dice todos los programas que has hecho han sido buenos. El de ovnis para mí es una verdadera porquería todos los que has hecho. Lo único que hacen es perder el tiempo y hacer que la gente pierda el tiempo. Mejor trata temas importantes para nosotros. Juan Carlos Hernández Miranda, de Chetumal, Quintana Roo. ¿Existen ovnipuertos? ¿Perdón? ¿Ovnipuertos? Existen centros... Si alguien no me escucha, le suplico que me haga comentar nuevamente. Es que ahorita sí ya las cuerdas vocales están bastante gastadas. Perdón. Existen centros de aparición o manifestación de ovnis. Yo no creo en lo personal que existan bases u ovnipuertos. Yo creo que existen centros magnéticos, lugares, digamos, entre comillas, mágicos, puntos del planeta en donde se puede manifestar el fenómeno con un grado de realidad física aparente. Es decir, para mí el fenómeno es parafísico, no físico, aunque tenga implicaciones de características físicas. Pero no creo que exista un ovnipuerto, es decir, una base pues, de ovnis. Aunque es probable que la pregunta sea muy bien para salir de la duda, si por ejemplo sitios en los cuales ha habido muchos avistamientos continuos, veamos como Nazca, como Stonehenge, Atlisco, etcétera, sean considerados como tales. Tal vez esa sea la idea. Aquí donde se da el fenómeno es sobre todo en las zonas que son telúricas, por razones, digamos, especiales en un momento dado. Ahora, ¿telúricas tiene algo que ver con el magnetismo? Con energía isosísmica, telúrica, magnética, gravitacional. Ahora, también en razón de la cuestión de como nosotros le llamamos, o al menos en lo personal, naves extraterrestres, ¿por qué se le llama de esa forma? Por esta cuestión, porque definitivamente hasta la fecha, a nivel científico, no puede haber una explicación para que un objeto de esa naturaleza tenga tales desplazamientos. Entonces, digamos, de allí cuando se escapa, digamos, definitivamente ya no está en nosotros y no se ha podido dar una explicación. Además, si lo estuviera haciendo algún país, pues lógico es que ya se hubiera descubierto el uno al otro. Muy bien. La señora Teresa Ochoa de Tepic, Nayarit, ¿comprobado científicamente la existencia de Dios? ¿Sí? No. ¿A qué se atribuye la creencia en él si no se ve? En el pueblo La Virocha, aquí en Nayarit, se presentó el OVNI. Fines de octubre de 1991. La gente del pueblo y la televisora del estado se congregaron para ver el fenómeno. Noticia de un rato. Jamás nos volvieron a decir absolutamente nada. 7 de marzo, una nave nodriza, 4 objetos a su alrededor. 20 horas, Infonavit El Mirador. ¿Qué explicación dan a esto? Jesús Ceja, que trabaja en Televisa, también estuvo ahí. Cornelio Alfonso Ramos Casas, de Culiacán. Los ovnis tienen mucho tiempo visitándonos en la Tierra, pero ¿por qué a últimas fechas las oleadas? El señor Aarón Sánchez, basta de bla, 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 los videos. Vamos a un corte, vamos con los escépticos y regresamos ya con los videos en un momento más. Nuestros números telefónicos, un conmutador con 10 líneas en el área metropolitana del Distrito Federal. 709-7024. Lada 800 a todo el país, sin costo para usted, 70-888, 70-889 para que llame y platique con nosotros. ¿Y usted qué opina? Buscar explicaciones irracionales a cosas que pueden ser racionales. Entonces requiere mucho estudio serio y se ha perdido mucho porque la gente ve una luz en el cielo, inmediatamente lo identifica como ovni. Yo respeto las ideas de cada persona, ¿no? Y si la gente lo ha visto y si dice verlo, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Está muy difícil porque son raras las personas contadas, ¿no?
que ojalá y que esas personas que han sido escogidas por esas otras personas que no son interplanetarias, pues que busquen una mejoría para que no vengan que no vayan a venir aquí a buscar mal, al contrario, ¿no? Que vengan a buscar el bien para todos y así estaría muy bien, ¿no? A mi parecer es ciencia ficción, que no creo en ellos. Si nosotros tratamos de descubrir, la raza, la especie humana trata de descubrir diferentes formas de vida en otros mundos, podría decirse, pues me imagino que ellos mismos, si es que existen, tratan de encontrar lo mismo, ¿no? Pues porque si no existe vida en otra parte, entonces los ovnis ¿de dónde son? ¿De Alemania, de Rusia, de dónde? ¿No? ¿Y por qué no utilizan esos medios que tienen los ovnis para los aviones o para otros aparatos aquí? ¿Y usted qué opina? Bueno, antes de presentar a los escépticos, nos hemos trasladado ahora al estudio Verde y Oro. Tenemos llamadas telefónicas. Noemí Ancona, estoy indignada con las personas que creen en los ovnis. Lo único que hacen es engañar al pueblo. No es justo. En Houston, los de la NASA dicen no tener pruebas verídicas de ovnis, que todo es charlatanería. El señor Martínez de Tepic, Nayarit, hace 5 años, alrededor de 500 personas salíamos del cine. Todos vimos una bola de fuego que se mantuvo alrededor de 15 minutos sobre unos árboles, después desapareció, no hubo información. José Luis Lagunes de Tijuana, Baja California. Aquí es frecuente ver ovnis. Yo vi uno en la Sierra de San Pedro Mártir, es una luz intensa, diferentes colores, iba a una gran velocidad, se desplazaba muy rápido y de repente empezó a hacer zigzag hasta que se detuvo. Estuvo cerca de 2 minutos estático y después, así como apareció, desapareció. El señor Celius. Las razas humanas no tienen su origen en la Tierra ni la mayor parte de las especies vivas. La Tierra es un lugar en el que se han hecho converger diferentes tipos de vida como un gran experimento biológico. Ellos nos observan como haríamos nosotros a un cultivo. Ellos son los hermanos del universo. Mónica Lara, el miércoles en la carretera Toluca vi el ovni, repentinamente desapareció, eran las 15 horas de la tarde. La señora Castillo, 1960, mi esposo y yo vimos 2 platillos voladores de color rojo. Esto fue sobre el Distrito Federal. Si hubiera vida en otros planetas, ¿cuál sería la postura de la Iglesia también ante esa situación? Vamos a presentar a nuestros invitados del grupo de los escépticos. Nos acompañan el señor Andrés Eloy Martínez, miembro de SOMI y de la Sociedad Planetaria de los Estados Unidos. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias. Señor Luis Ruiz Nogués, ingeniero químico. Buenos días y gracias por acompañarnos. Doctor Rafael Fernández Flores, divulgador científico de la FESC de la UNAM. Buenos días y gracias también por acompañarnos. Señor Héctor Chavarría, periodista, escritor y editor. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Licenciado Héctor Escobar, psicólogo y psicoanalista. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Señora Julieta Fierro, astrónoma del Instituto de Astronomía de la UNAM. Buenos días y gracias también por acompañarnos. Señor Mario Méndez Acosta, presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, SOMI. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Señor Mauricio José Schwartz, periodista y escritor. Buenos días y gracias por acompañarnos. Doctor Pedro Brull, patólogo clínico, miembro de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, SOMI. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Doctor Raúl Gómez, físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Bueno, ha habido diversos comentarios en el otro panel, llamadas telefónicas. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bien, yo quisiera hacer un comentario al Adelante, respecto. antes se lo oye. Sobre la definición de OVNI, objeto volador no identificado, se insiste en darle un sinónimo de nave espacial, de nave extraterrestre, de platillo volador, cuando que el fenómeno, pues efectivamente, creo que muchos de nosotros, inclusive en lo personal como astrónomo aficionado, he visto una gran cantidad de ovnis, efectivamente, objetos voladores no identificados en ese momento, y se ha buscado explicaciones para tratar de entenderlos. Es muy fácil confundir muchos fenómenos del cielo con características pues inusuales en objetos sumamente extraños si no estamos preparados, si no interpretamos adecuadamente lo que estamos viendo y si desconocemos un poco de lo que es la astronomía y en especial también de la física. Se ha hablado también en el otro panel sobre oleadas ovni y esto se dice que actualmente en todo el mundo existen estas oleadas y esto ha sido más bien, pensamos nosotros, una moda a partir de los 60s, sobre todo en los Estados Unidos, y esto viene por oleadas, se olvidan de los ovnis, cuando se habla de ellos la gente quiere verlos,
Es muy importante esto. Cuando alguien quiere ver algo en el cielo, pues casi con certeza lo va a ver. Si yo quiero ver un ovni, si yo quiero ver una nave espacial, en este caso, y me fijo en alguna estrella, en algún planeta muy brillante, tarde o temprano, ese deseo que tengo yo va a ocasionar el que yo inclusive pueda mover con la mente el cuerpo, ¿no? Pero para mí nada más, ¿no? Y esto es muy notorio sobre el caso de que se comentaba de la gente que supuestamente ve ovnis que después se transforman en aviones, en helicópteros. Pues yo creo que más bien es eso, ¿no? Yo tenía por ahí a un amigo que constantemente, todas las horas de la noche, pues veía como a las 7 de la noche el mismo objeto, y hasta que un día me invitó, ¿no? Que era un ovni, me insistía, o sea, un platillo volador. Lo fuimos a ver, lo fuimos siguiendo, y él insistía, yo le hice notar que eran las luces de señalamiento del avión, etcétera, pero cuando lo pasó sobre nosotros, sobre la autopista a Cuernavaca, logramos ver las iniciales, la matrícula del avión, y le dije, bueno, aquí tienes ya la prueba, eso era un avión. Y él dijo, no, pero es que se transforma, ¿no? A lo mejor se está camuflando. Entonces, el deseo por querer saber, por creer que sean los ovnis, pues nos ciegan, ¿no? Sí, también. Yo creo que quisiera señalar, Nino, la importancia... No, pero ustedes no tienen deseo, porque dice que si tienes el deseo, lo ves. Sí, bueno, yo creo que todos estaríamos felices de que en realidad sabemos que hay vida en otros planetas, y siempre lo hemos dicho así, pero todos estaríamos felices de que estuvieran acá, ¿no? Que de bajara. Yo creo que sería uno de mis sueños más importantes que se cumpliría en alguna ocasión, ¿no? Eso sería lo que más me interesaría, ¿no? En este momento. Lo que quisiera señalar ahorita es la importancia de, como señalaba el compañero de Cuernavaca, de los aspectos psicológicos, ¿no? Cuando una persona desea... señor, se equivocó de panel, es en el otro estudio, si es tan amable. Perdón, te decía, la importancia de los aspectos psicológicos en la visión del fenómeno ovni. Los investigadores españoles han descubierto una cosa que ellos llaman efecto ovni. ¿En qué consiste esto? Cuando uno ve un objeto que no puede explicarse, le proyecta sobre ese objeto que no puede explicarse características socialmente unidas al fenómeno ovni. Por ejemplo, se ve una luz y uno mentalmente, por una ley que se llama ley de pregnancia en psicología, le agrega partecitas que lo hacen ver como un ovni. Le puede agregar movimientos, le puede agregar brillos, etcétera, ¿no? Ventanitas, todo ese tipo de cosas. Un ejemplo claro es, ellos lo dicen, un objeto que se veía un trompo sobre un montón de tierra girando muy rápido, ¿no? Se investigó y se vio que el trompo no era ningún ovni, era simplemente un torbellino de tierra que la gente había adornado como si fuera un ovni, ¿no? Bueno, yo quisiera... Adelante, señor Schwartz. Yo quisiera señalar primero que nada por qué hay dos paneles y cuál es la diferencia esencial entre los dos paneles que están presentes hoy. Hemos escuchado una serie de afirmaciones que a mí me parecen verdaderamente alarmantes. Se habla de pasar de un estado dimensional a otro por medio de la supergravedad. Primero, el paso de una dimensión a otro y la supergravedad son conceptos que no existen en la realidad y que no están demostrados, no se pueden explicar las cosas así. Se ha hablado de viajes en el tiempo como una alternativa o como una opción. Se dice que se ha ocultado información al público. Lo que ocurre es esto, hay un fenómeno real, lo hemos dicho, existe el fenómeno ovni, son cosas que vemos y no sabemos qué son. Nosotros tendemos a quedarnos en tratar de averiguar qué son, sin dar el salto a decir, se trata de, naves extraterrestres tripuladas por inteligencias con un propósito. Es decir, llegar a eso por una luz que aparece en el cielo y cuyo origen no estamos en capacidad de explicar, es un salto conceptual extremadamente grande que nosotros no estamos dispuestos a dar sin pruebas y sin datos concretos. Grande y peligroso. Ahora, la diferencia es, y a mí me alarmaba un poco que presentaran al otro panel como investigadores y a nosotros nada más como escépticos, la diferencia es que ellos, los creyentes en los ovnis, investigan a partir de una hipótesis de la que ya están convencidos. Perdón por la interrupción. Nosotros los presentamos y se los pregunté antes del programa como ufólogos, como investigadores o creyentes. Ellos determinaron ser investigadores. Respuesta al señor Nosotros Schwartz. también. La cuestión es esta, que nosotros no partimos de una hipótesis en la que ya estemos convencidos. Lo que ocurre es que son extraterrestres. Ahora les voy a explicar de cuántas razas son, de cuántas formas son, etcétera. Si no hacemos ese salto hipotético. Nosotros, por otro lado, estamos totalmente dispuestos a aceptar que podemos estar equivocados en el momento en que tengamos la información necesaria para constatar que los fenómenos que la gente ve son naves extraterrestres tripuladas por seres inteligentes. El creyente no está dispuesto a admitir que esté equivocado. Esa es la diferencia esencial.
Adelante, Héctor, por favor. Me agradaría aquí puntualizar un par de cuestiones respecto a los mensajes de los contactados, de estas personas que supuestamente están en contacto con inteligencias extraterrestres. Quisiera aclarar que ninguno de sus mensajes jamás ha rebasado el nivel de los conocimientos de esta persona. Si el supuesto contactado es un albañil que apenas terminó la primaria, va a dar un mensaje digno o lógico de un albañil que apenas terminó la primaria. Si el contactado es una persona con preparación científica, va a dar un mensaje acorde con su nivel de conocimientos. Y en cuanto a las hipótesis manejadas por los creyentes, no hay una sola de ellas que no tenga por lo menos 20 años de haber sido enunciada por la ciencia ficción, la cual es literatura, la cual muchos de nosotros participamos de ella como escritores, pero con la aclaración de que nosotros hacemos literatura y la ciencia ficción, eso es literatura. Ninguna de estas hipótesis de universos paralelos, de viaje en el tiempo, del hiperespacio, etcétera, todas ellas han sido enunciadas ya con anterioridad por la ciencia ficción. Lino. Adelante, si eres tan amable, por favor, Rafael. Hay llamadas telefónicas, el ingeniero Francisco Castillo. Los invitados tienen escasa información científica. Hay mucho exhibicionismo. Buscan un prestigio, un reconocimiento del televidente engañándolo. Debes de tratar con astrónomos quienes verdaderamente son conocedores del tema. Fidel Martínez, a Jaime Maussan, creo que te puede interesar una fotografía que tengo en la que aparece un ovni junto a la luna. Esta foto se la atribuyen a un tal Raúl, catedrático de la UAM, pero los negativos son míos. Quiero establecer contacto con Maussan. Mónica Cordero, vi un ovni dando vueltas el 18 de febrero. Desde entonces mi madre no me baja de loca. Creo en los ovnis, pero ya me mandó 5 veces al psicólogo. Miguel Martínez, las diferentes formas de los ovnis según sus necesidades. No se puede ser fantasioso porque sí existen. Son como científicos que mandan de otro lado a visitar a nuestro planeta. Por favor, Rafael. Bueno, aprovechando un poco una de las cosas que acabas de leer acerca de la formación científica de las personas que están en este panel, aquí hay 4 personas egresadas de la Facultad de Ciencias, hay 2 ingenieros, hay un médico, hay un psicólogo, así que por lo menos de este lado del estudio sí hay una formación científica de la gente. Y además, después de muchos programas, yo noto por primera vez un cambio de actitud, por lo menos en la gente que está debatiendo el tema de los ovnis. No como una creencia en la que ya a fuerza voy a entrar. Decía Maussan, ya me pareció que es muy centrado esta vez, dice hay que evitar la especulación y hay que entrar solamente a las pruebas. Entonces yo creo que sí pudiese darse una buena discusión entre los 2 paneles, si la gente del otro panel nos empieza a decir cuáles son, de veras evitar las especulaciones, a decirles cuáles son las pruebas y pudiésemos empezar a debatir punto por punto y prueba por prueba. Por ejemplo, decía Garrido de las formas que tienen las naves extraterrestres, de la fricción y del viaje en el vacío. A mí me gustaría que el señor Garrido nos explicara ahí sí cómo está relacionado el viaje intergaláctico con las formas que se les atribuyen a las naves. ¿Cómo es que disminuirían la fricción si en el vacío no hay fricción? O si es que van a entrar en un hoyo negro o en un túnel, o qué es lo que va a pasar y cómo lo relaciona él con relación a la forma de la nave. Yo creo que cosas como estas sí podrían ir haciendo ver si efectivamente hay o no un sustento a esta especulación, y si se evita la especulación de aquel lado, yo creo que vamos a avanzar muy bien en el programa de hoy. Aquí hay una serie de formas establecidas en avistamientos, mostraron ahí algunas de ellas. No las sé puedes si mostrar, se pueda, las puedes mostrar, si se alcance a ver. Sí, muéstralas, por favor. Aquí, estas son varias de las formas, algunas de tantas formas mencionadas por los testigos y pues copiadas en dibujo como una más de las aseveraciones. Aquí hay otras, aquí hasta abajo. En fin, hay una enorme cantidad de formas. Muy bien, creo que Julieta. Eso implica más que otra cosa Mario Méndez, entonces. Perdón, no. El hecho de que existan demasiadas formas implica que está entrando en juego el juicio personal del que está observando. Es decir, raras veces se repite la forma del ovni. Recientemente apareció el ovni triangular en Bélgica.
que con cierta credibilidad ha podido ser señalado que se trata de uno de los bombarderos que estuvieron a prueba durante la guerra del Golfo y que son invisibles, así entre comillas, al radar. Pero cada nuevo avistamiento tiene una nueva forma. Es decir, no se repite, no hay una cosa sistemática de que se pueda hacer realmente una clasificación. Al enumerar todos los avistamientos se obtiene una variabilidad gigantesca de formas que más bien indican que es el punto de apreciación de la persona más que una diferencia real en lo que está observando. Ahora sí, Julieta, dice la señora María Sánchez, qué bueno que no invitaste a Chía y al psicólogo. Del psicólogo no se salvó si está invitado. Adelante. Yo quisiera platicarle al público un poquito cómo es el quehacer de la ciencia. Yo soy astrónoma, desde luego muchas noches al año me las paso en los observatorios, igual que mis colegas radioastrónomos que monitoreamos el cielo todo el tiempo. Los científicos, además de hacer observaciones cuidadosas, de ir todas las noches, sacar fotografías, después nos reunimos y discutimos lo que observamos, porque una de las características de la ciencia es poder probar lo que uno dice. Entonces, si alguno de nosotros ve una cosa que no entiende, inmediatamente los telescopios de todo el mundo, radiotelescopios, satélites, observadores ópticos, tratamos de entender ese fenómeno, el que sea. Tenemos un sistema de telegramas astronómicos que inmediatamente avisan a todos los observatorios del mundo cuando hay algo espectacular e inesperado para que todo el mundo lo observe. Esto se vio clarísimo cuando hizo explosión una supernova en las nubes de Magallanes. Inmediatamente todos los observatorios del hemisferio sur se dedicaron a tratar de entender este fenómeno que sucede muy de vez en cuando. Entonces, una característica de las ciencias es poder probar lo que uno afirma. A mí me apura mucho que gente use terminología científica y asevere que los científicos piensan tal y cual cosa. Yo soy científico, voy a los congresos de astronomía. Existe un grupo de astrónomos muy grande en el mundo dedicado a la búsqueda de vida extraterrestre, porque desde luego los científicos somos los primeros que nos encantaría saber cómo piensan otros seres, cómo se gesta la vida en el universo, cómo son las moléculas, cómo pensaría otra persona, hasta desde el punto de vista de la vanidad, cómo sería la moda en otro planeta, si olerían diferente, cómo se verían. Entonces, los científicos no hemos podido encontrar ninguna evidencia de vida extraterrestre, aunque la buscamos todos los días del año. Ahora, si todo esto de los ovnis fuera cierto, resulta una cosa extraordinaria en la ciencia. No hay fenómenos únicos. Cuando se da un fenómeno, el que sea, se descubrió un objeto, un hoyo negro, pues al rato se descubren otros. Se descubre un cuasar, al rato se descubren otros. Entonces, si realmente hay ovnis, tarde o temprano se pondrán en contacto con los científicos y podremos ampliar nuestro universo de valores. Probablemente algunas cosas que para ahora nosotros son muy importantes lo dejen de ser, porque probablemente el sistema de valores de otra civilización sea muy diferente a la nuestra. ¿Ustedes no han avistado ovnis ni nada? Jamás. ¿No? Yo soy astrónoma profesional, trabajo en un instituto de astronomía, voy a los congresos cada 3 años de la Unión Astronómica Internacional y no hay ningún reporte de ningún astrofísico profesional en el planeta que haya visto algo que no se puede explicar de alguna otra manera. Muy bien, Pedro Bru. Bueno, hace un momento en el otro panel hablaron de una nave nodriza que ningún astrónomo ha fotografiado, apoyando lo que dice la doctora, y que debe ser más o menos del tamaño del estadio de Tlaxcala, y con una tripulación mínima de 20 personas. Tiene que allí llevar un viaje que parece un picnic desde Próxima Centauri hasta nuestro sistema. Los creyentes creen que es una broma, pero aunque la nave pudiera viajar a la velocidad de la luz, no puede hacerlo en menos de 24 o 25 años, por razones que cualquier matemático se los puede explicar. Sería muy largo. Ahora bien, supongamos que hubiera una nave nodriza, la ciudad nodriza, ¿no? También aquí traigo un
necesito un piloto, un navegante, un astrónomo, un médico, un dentista, cocinero, geólogo, biólogo, mecánico, electricista, un milusos, un psicoanalista aficionado a la terapia ocupacional, un experto en electrónica y muchos soldados por si se topan con una civilización hostil. Ahora eso en cuanto a la nave nodriza que... Ahora, yo sí creo en los objetos que vuelan y que nadie sabe qué son. Ahí están, este es un avión creado en los Estados Unidos, no es ningún milagro. Si un señor me dice que vio esto, pues me parece maravilloso que lo haya visto, pero eso no es una prueba. Aquí esto existe, esto mide como el tamaño de 2 estadios de fútbol, pero estos andan volando por ahí. Entonces si Chavarría me dice, oye, fíjate que vi uno de estos, oye, perfecto, no hay bronca. Ahora, en los programas anteriores se han revuelto peras con manzanas. ¿Qué evidencias da Maussan? Fotos y grabaciones, videograbaciones de aparatos voladores y luces que se balancean en la noche. Si yo compro 10 globos de helio y le cuelgo una linternita y lo suelto, al rato va a estar balanceándose ahí. Ahora, si quiero tirar el dinero, me compro un flash, una lámpara de destello intermitente. Un estrobo, la suelto y empieza a aventar flashazos por todas partes, ¿no? Nomás necesito comprarme 25 globos de helio de esos que se los venden en los niñitos. Luego, el contactador llega con un joven ahí y le hablan en alemán, entonces me imagino que también saben vasco. Entonces me olvidó meter un lingüista aquí que hable vasco, esperanto, tagalo, por las dudas, ¿no? Entonces aumenta mi personal, necesito un veterinario, porque ni modo que coman comida enlatada todo el tiempo. Necesitan vacas y chivos y alguien que ordeñe a las vacas, ¿no? Muy bien. Yo quisiera señalar una La cosa. señora Rubalcaba de Guadalajara, en el programa de Cristina, que es de la competencia, se habló de las mujeres que se embarazan de extraterrestres. Cuando ellas tienen 3 meses de gestación, se les extrae el feto a las mujeres para que estos seres se dediquen a estudiarlos. Bueno, en el programa de Cristina dice. Sí. Quisiera señalar eso. O sea, todos sabemos que en la Tierra la vida está basada en una molécula que es el ADN y el ARN, para el caso de los vegetales, fundamentalmente. Bueno, pero explícanos a los que Bueno, no somos es una molécula científicos, que es un azar biológico. Es decir, por azar es de esa constitución, podría haber sido de 10.000 formas distintas o millones de formas distintas más y dar origen a la vida. No se puede cruzar un ser humano con un primate superior como un gorila. No, esas cruzas no existen. Y están proponiendo que en otro planeta, a cientos o miles de años luz, se crea otra raza que por azar también es igual a ADN, por azar también se puede cruzar con las especies terrícolas. A mí, si eso sería la comprobación de que los milagros existen, ¿no? Y ahora otra cosa que quiero señalar, la diferencia entre mentira y error. Cuando los escépticos decimos, bueno, eso no es un ovni, es un globo. Ajá. No estamos diciendo que la gente mienta, que eso se nos ataca siempre, ¿no? Que yo vi un ovni y le decimos no. Dice, no, yo no miento, es la verdad. No estamos haciendo eso. Estamos diciendo, mentira es cuando alguien dice algo sabiendo que no es eso. Error es cuando alguien cree que ve algo y cuando en realidad es otra cosa. Les quedan 3 minutos, Schwartz. Les quedan 3 minutos porque voy al otro panel. Hay una cuestión que se revela en varios de los elementos que se han manejado y que es la teoría del complot. La teoría del complot es muy atractiva. Alguien nos está haciendo lo que nos está pasando porque no puede ser culpa nuestra. Alguien embaraza mujeres, alguien nos controla. Pero no somos nosotros, yo no fui, fue fulano. Esta teoría del complot habitualmente se apoya en grandes cantidades de personas que afirman algo. Se señaló como un dato verdaderamente espeluznante que 15 millones de personas han visto ovnis en Estados Unidos. Esto es desde 1940, cuando se iniciaron los avistamientos. Desde la muerte de Elvis Presley, alrededor de 20 millones de personas han afirmado haber visto a Elvis Presley entrando a centros comerciales, saliendo de tiendas de hamburguesas. Son el pan nuestro de cada día de los tabloides escandalosos de Estados Unidos, como antes lo eran los ovnis. Ahora, si me llega cualquier compañero con toda la buena intención del mundo y me dice, mira, 20 millones de personas han visto a Elvis Presley está vivo, yo de todos modos necesito pruebas un poco más sólidas que las afirmaciones de 20 millones de personas que idolizan algo y a partir de ello ven lo que quieren. Andrés. Sí, nada más para aclarar una de las afirmaciones que hizo el público, en el sentido de que la vida proviene de otros planetas y que no hay evidencia de que la vida se haya desarrollado, haya evolucionado aquí.
Y yo creo que esto es totalmente falso. Hay un sinnúmero de pruebas, un sinnúmero de fósiles, sobre todo, que nos muestran cómo ha evolucionado la vida. Y creo que eso está también relacionado con la afirmación de que puede haber compatibilidad biológica como para hacer una cruza galáctica, ¿no? Quizás para sacar un híbrido galáctico. Creo que esto es totalmente falso. Repito, la evolución es un hecho, se maneja como una teoría, pero realmente es un hecho actualmente, así se acepta. Hay ideas de que recientemente inclusive el astrónomo Carl Sagan ha propuesto que las moléculas esenciales, los constituyentes químicos de la vida original, pudieron provenir del espacio, efectivamente, pudieron en algún momento del origen del sistema solar haber caído a la Tierra y a partir de ahí haberse desarrollado a través de fenómenos normales y químicos. Muy bien, aguántame el corte, un comentario más, Rafael, por favor. Rápido sobre los embarazos estos, y es un poco tema de la historia según boletines. Podríamos decir, por ejemplo, que en Italia se acaba de descubrir que una mujer medieval resultó embarazada por alguien que decía ser el arcángel Gabriel. Lo platica el Decamerón. Una mujer de buena fe, que alguien que se hace pasar por el arcángel Gabriel la embaraza, entonces trasladen las épocas, trasladen las fechas, y podría ser una noticia de la historia según boletines. En Brasil pasó, un tipo embarazó 14 mujeres fingiéndose extraterrestre. Aquí en México, en Nezahualcóyotl, se dio un caso muy similar. Bueno, entonces el que pepenaba la basura ese era extraterrestre. 37 hijos. Bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte con el otro panel inmediatamente para ver los videos que tienen. Queremos agradecer a todos los que trabajamos en este programa, al periódico La Jornada, en especial a Magú, a Gonzalo Rocha y a Gustavo Mota Leiva, habernos dedicado el suplemento dominical del día de ayer de La Jornada a nuestro programa. Muchas gracias, muy amables. Vamos a un corte y regresamos. Nuestros números telefónicos: 709-7024 en el área metropolitana del Distrito Federal. LADA 800 a todo el país, sin costo para usted, 70-888, 70-889 para que llame y platique con nosotros.